¿Qué tal? Mi nombre es Oscar David Franco Medina y estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial, en la materia de Estadística Diferencial 2 con el profesor Juan Morales. Y voy a realizar el cuestionario de la unidad 4, que es Control de Estadísticos de Proceso. (14.2) Gráficas de control para la variación y la media. Especificaciones de producto. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientes gráficas de control y rango indican que el proceso de llenado de las latas de Coca-Cola están bajo control estadístico. Estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonablemente cercanas a 12 onzas. ¿Y por qué? Entonces en la respuesta podemos encontrar que no si el proceso está bajo control estadístico y sabemos que las latas se llenan de manera tal que la medida y el rango no varían mucho, pero el hecho de estar bajo control estadístico no indica si se cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar de forma insuficiente las latas por una cantidad sustancial. Pregunta 2. De notación. Dice, considere datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. En procesos se monitorea con gráficas de control y rango con bases en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, ¿qué denotan los límites de control superior y los límites de control inferior? Y pues tenemos como respuesta que sirven para simplificar los cálculos, por lo tanto, es muy poco probable que los valores de un proceso estadísticamente estable caigan más allá de esos límites. Pregunta 3. Variación de datos de proceso. Dice, considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente. Aunque las cantidades de bebida varían, en este contexto, pregunta, ¿qué significa variación aleatoria? Y de un ejemplo de variación asignable. Bueno, aquí tenemos como respuesta que la variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Y existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que las respuestas varían. Pero un ejemplo son las cantidades cambiantes de Coca-Cola
que resultan de maquinaria que se desgasta por un uso intensivo. Y los siguientes series de gráficas y nuestras preguntas dicen así: interpretación gráfica de rachas. En los ejercicios 5 a 8 examine la gráfica de rachas de un proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida de Coca-Cola y realice lo siguiente. A. Determine si el proceso está bajo control estadístico. Y B. Si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ello. C. Sin tomar en cuenta el control estadístico, pregunta: parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Entonces aquí tenemos las gráficas. Entonces la gráfica 5 la podemos leer así. La pregunta pues nos dice: determine si el proceso está bajo control estadístico. Pregunta A y B: si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ello. Y C: sin tomar en cuenta el control estadístico. Y pues lleguemos a la conclusión de A, de que está bajo control estadístico. Entonces, si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ello. Pues no es aplicable. Y C, vemos que la variación es demasiado grande, de manera que algunas latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan de forma insuficiente. Sí tenemos muchos puntos por debajo de la media. Uno que otro que está por arriba. Y la pregunta 6 dice lo mismo. Dice: determine si el proceso está bajo control estadístico. B, si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ello, sin tomar en cuenta el control estadístico. Entonces, determinar si el proceso está bajo control estadístico, pues está bajo control estadístico. Y pues ya nos vamos a la tabla 6. Y si lleva un control, más que al final sí se hace un poco más grande, pero empieza bien. Está distribuida, va de chico a grande. El proceso es estable y salvo por un valor excepcionalmente alto, en B. Y en C, pues la causa de un valor tan fuera de lo común debe investigarse. Y pues ya checamos la gráfica y sí es un poco estable. La 7 también dice: determine si el proceso está bajo control estadístico. Y B, si el proceso no está bajo control estadístico. Y la C, sin tomar en cuenta el control estadístico. Entonces pues para A tenemos que está fuera de control estadístico. Y sí, hay una gran diferencia entre los primeros puntos. Ni siquiera van sobre la media las mediciones. Entonces hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central. También hay 8 puntos consecutivos por arriba de la línea central. Entonces podemos concluir que parece que el proceso no se comporta como debería hacerlo. Parece que hay un cambio en los valores del proceso, ya que todos los valores bajos se presentan al principio. Y sí hay un cambio. Se puede notar que empieza abajo y luego sube, y vuelve a caer y luego vuelve a subir. Entonces la 8 dice: determina si el proceso está bajo control estadístico. Si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ello, sin tomar en cuenta el control estadístico.
y pues tenemos que está bajo control estadístico. Vamos a checar la 8. Sí, pues está distribuida y sí es aplicable, y la variación no es muy demasiado grande a la causa de los tres valores tan fuera de lo común de investigarse. Sí, pues hay 3 puntos están fuera del rango, pero sí está estable. Lo siguiente dice dióxido de carbono atmosférico. Y dice, en los ejercicios 9 a 12 utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón anuales desde 1880 hasta el 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Entonces, se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto de invernadero responsable, al menos en parte, del calentamiento global. Y sí tenemos el resultado de las cantidades de concentraciones de dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. Sería esta tabla. Entonces, la siguiente pregunta nos dice, pregunta 9, dióxido de carbono. Dice, después de calcular los valores de la media y el rango para cada década, dice, calcule la media y la línea central de los rangos, y obtenga los valores de los límites de control superior y los límites de control inferior para una gráfica de rangos, y los límites del control superior y los límites del control inferior para una gráfica de medias muestrales. Entonces, pues, previamente ya calculamos esto. Entonces tenemos la media de 319.26, la línea de los rangos 6.69, nuestra gráfica de rangos con nuestros límites de control inferior de 1.49 y los límites de control superior de 11.89, y nuestra gráfica de medias con un límite de control inferior de 317.20 y un límite de control superior de 321.32. Entonces, la pregunta 10 dice, dióxido de carbono, gráfica de rachas. Construya una gráfica de rachas para los 130 valores. Al parecer, existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. ¿Y cuáles son las implicaciones prácticas de la gráfica de rachas? Bueno, aquí ya tenemos nuestra gráfica de rachas que ya previamente le hicimos. Entonces parece ser que es una distribución normal, pero un dato curioso con esta gráfica es que parece ser que todos nuestros rangos parecen iguales. Entonces esto lo podemos deducir de la siguiente manera, que las cantidades de dióxido de carbono
Por lo regular, todas se mantienen desde 1880 hasta el 2000 en los mismos rangos. Va de 1880 de lo que son 290.7 y, y así en los 10 intervalos. Entonces terminan este casi iguales todas en 369.5. Entonces, entonces aquí podemos ver el cálculo que nos arrojó la gráfica de rachas y, y sí, los datos parecen muy semejantes, pero sí, pues se debe más que nada a eso, que los valores de la tabla no varían mucho. No varían mucho de 1880 al año 2000. Entonces, para hacer esta gráfica, nos vamos a ir a Minitab para, para sacar los datos. Pero pues aquí también podemos ver que el número de corridas de la mediana son de 20, el número de corridas esperadas de 66, la corrida más larga de la mediana es 7. Sí, tenemos algunos datos que sí revelan la semejanza que tienen todos estos datos, los datos de la tabla. En la pregunta 11 dice: permita que dice dióxido de carbono, gráfica de rangos, permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica de rangos y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que es un proceso que está fuera de control condujo a rechazo de una variación estadísticamente estable. Y tenemos aquí no, vamos a hacer la gráfica de las corridas antes de que se nos pase. Entonces debemos de tener aquí los datos, bueno, aquí en Minitab, para hacer la gráfica de las rachas. Tenemos que abrir estadísticas y herramientas de la calidad y nos vamos a la gráfica de corridas. Entonces vamos a meter lo que es la columna 1 y el tamaño del subgrupo pues sería 1, porque es una columna nada más. Por eso es el tamaño del subgrupo 1. Le damos a aceptar y aquí tenemos la gráfica de rachas, que es la misma gráfica que tenemos en el problema. Bueno, entonces aquí ya leímos el problema, pero pues podemos leerlo otra vez. Es pregunta 11: dióxido de carbono, la gráfica de rangos permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica de rangos y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control y condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Pero aquí decimos la gráfica y
La variación del proceso sí está fuera de control estadístico y se violan los tres criterios para la estabilidad estadística: que existe un patrón de valores crecientes, que no es aleatorio, existen puntos fuera de los límites de control y hay 8 puntos por debajo de la línea central. Y también la podemos hacer en mini Minitab. Entonces para esto nos vamos a ir a la gráfica de control y abrirles por su grupo. Vamos a agarrar lo que es la gráfica R. Y aquí vamos a cambiarle las columnas y vamos a meter esos valores y le vamos a aceptar. ¿Por qué no dio esta gráfica? Vamos a ver por qué. Vamos al 12. Oh. Sí, aquí está nomás metido mal aquí el valor, porque nos arrojó un dato muy feo, porque incluimos un dato erróneo de los años. No más era de la columna 3, pero aquí la tenemos. Es esa. Entonces vamos a la pregunta 12. Dice: dióxido de carbono permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de cada construya una gráfica de línea de las medias y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuáles son los tres criterios para determinar si un proceso que está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Pues podemos ver que hay muchos puntos por arriba de lo que son los límites de control, y solo uno está por la media, entonces está fuera de control esta gráfica. Entonces, para hacerla en Minitab, vamos a irnos a las gráficas de control. Nomás que vamos a agarrar en este caso la barra X, y ya no podemos cometer el mismo errorcito de hace rato. Si agarramos otra vez la columna 2, nos va a aparecer otra gráfica fea, no nos va a arrojar un dato. Entonces aquí nos vamos a estimación y le damos en X, en R barra, que nos dé las líneas de las muestras de las medias, de la barra de rangos, y es esta. Los valores están mal acomodados. Acomodamos nuestros límites de control y ya está fuera de rangos.
Entonces dice consumo de energía. En los ejercicios 13 dice remitas el conjunto de datos 12 del apéndice B y utilice las cantidades de electricidad consumidas en kilowatts en la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades cada uno. Y la pregunta 13 dice consumo de energía. Dice notación. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores de la media y el rango. También obtenga los valores de los límites de control superior y inferior. Para una gráfica de rangos y los valores de los límites de control superior y para la gráfica de medias. Y pues ya tenemos la respuesta. Nos arroja para la media 2781 y la línea central de los rangos 1729. La gráfica de rangos con un límite control inferior de 0 y los límites de control superior de 3467. Y nuestra gráfica de la línea central de las medias muestrales viene con límite inferior 1946 y el superior 3617. Bueno, pregunta 14. Consumo de energía. Gráfica de rangos. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica de rangos y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar si un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Pero pues aquí los resultados están por debajo de los límites de control. No más que si el patrón está por arriba de la media y luego cae. Hay una pequeña caída en el resultado. Y esta gráfica la podemos hacer en Minitab. Vamos a ver si tenemos datos de eso. A ver qué datos tenemos. El problema nos dice que revisemos el consumo de energía. Entonces ya tenemos nuestro consumo de energía aquí de los 8 periodos y hay que hacer la gráfica de rangos. Entonces aquí le ponemos las observaciones para un subgrupo y vamos a ver cuáles son nuestras columnas que vamos a meter. En este caso aquí están etiquetadas del 1 al 8 y esperemos que esas sean. Verificamos en la estimación que sea de la R barra y ya le damos aceptar. Y ahí está nuestra gráfica. Y vamos a la pregunta 15. Dice consumo de energía. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica, determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuáles son los 3 criterios para determinar si un proceso está fuera de control y condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Pues aquí podemos ver que no es estable porque tenemos un punto que está por fuera de los límites de control.
Aunque ya los demás puntos sí tienen una corrida normal, van de abajo hacia arriba y luego vuelven a caer hasta casi la misma posición, pero no es eh, no es estable, se están, bueno, donde están fuera, poquito fuera de control, es decir que está fuera de control. Entonces pues vamos a hacerla, vamos a ver cómo se hace en el Minitab. Entonces vamos a estadísticas, las gráficas de control, y nos vamos a la barra X. Entonces en la barra X igual vamos a checar que estén las observaciones, y vamos a meter las etiquetas de las 8 columnas. Vamos a seleccionar. Entonces algo importante es seleccionar en la estimación el parámetro de la barra R. Está seleccionado. Y aquí está nuestra gráfica. Entonces ya nos vamos a lo que es el tema 14.3, que es gráfica de control para atributos. Entonces dice monitoreo de la aspirina. Dice la etiqueta en un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Suponga que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina, de manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de esos límites. Si la producción de defectos se monitorea con una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación. ¿Y por qué? Bueno, como respuesta tenemos que no, y es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como el 90%, de manera que casi ninguna tableta cumpla con las especificaciones de fabricación. Bueno, aquí tenemos 4 gráficas y dice el problema así: determinar si un proceso está bajo control. En los ejercicios 5 a 8 examine la gráfica de control P que se presenta y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Entonces tenemos en la tabla 6 que dice examina la gráfica de control P que se presenta y determine si el proceso está bajo control estadístico. Sí, pues como respuesta tenemos que parece que el proceso está bajo control estadístico. Y de hecho, pues sí, no, tiene una corrida normal y no hay puntos por fuera de los límites de control. Entonces la pregunta 8 también dice examina la gráfica de control P que se presenta y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces tenemos nuestra gráfica 8 y vemos que hay muchos puntos y 2 puntos, un punto muy abajo
punto muy abajo y uno muy arriba por fuera de los límites de control. Entonces no está bajo control estadístico. Parece que el proceso está bajo control, no está bajo control estadístico con un valor muy bajo y el otro valor muy alto por arriba de las líneas de los límites de de control. Bueno, siguiente. Reconstrucción de gráficas de control P. En los ejercicios 9 al 14, utilice datos de proceso para construir una gráfica de control P. En cada caso, utilice los tres criterios para establecer una falta de control listados en la sección 14-2 y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer si una falta de control se aplica. Gráfica P para desfibriladores defectuosos. Dice, considere un proceso que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control aplica. Entonces, tenemos que parece que el control está bajo. Me parece que el proceso está bajo control estadístico. Sí, pues tenemos una variación normal, poco fuera de lo común y cumple con lo establecido. Entonces, para hacer esa gráfica P, nos vamos aquí a las gráficas de control por atributos y buscamos lo que son nuestras gráficas. Entonces vamos a meter aquí, vamos a seleccionar los desfibriladores y vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Así que a continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Son 10.000. Le ponemos 10.000 y le damos a aceptar. Ya tenemos esa gráfica. Ahí está la gráfica y pues tenemos los datos muy estables, no están fuera del nivel. Entonces pregunta gráfica para desfibriladores defectuosos. Resuelva el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 en vez de 10.000. Compare la gráfica de control con el ejercicio 9 y comente sobre la calidad general del proceso de fabricación descrito en el ejercicio 9. Compáralo con el proceso de fabricación descrito en este ejercicio. Nos vamos a militar y vamos a hacer prácticamente la misma tabla, nomás que vamos a cambiar
lo que es el 1000 por el 100. Vamos a dar todos los desfibriladores defectuosos. Y vamos a checarlas acá. Bueno, sí, pues las, las variaciones son las mismas, solo que en sí ha cambiado el tamaño del lote. Pero en sí la gráfica es prácticamente la misma. Esta es la 10. Entonces vamos a la pregunta 11. Dice gráfica para matriculación de universidad. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 1000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación y pregunta, la gráfica P indica ese tipo de inscripciones son lo suficientemente altas y los valores se basan en los datos de la National Center de Educación Estadística. Y tenemos los datos. Entonces aquí podemos leer que el proceso está bajo control estadístico y las inscripciones universitarias fluctúan entre el 60 y el 68% de manera ideal. Entonces la tasa de inscripciones universitarias sería mucho más alta. Sí, pues tenemos aquí el proceso está bajo un control, no rebasan los límites de control superior ni inferior. Un poco estable en que empieza abajo y luego sube y aquí se acomoda. Entonces vamos a hacer en, en Minitab. Entonces tenemos 1000 graduados. Entonces tenemos que meter los datos. Aquí seleccionamos la matriculación en la universidad y son 1000 graduados. Entonces para esos 1000 vamos a checar aquí los datos. Entonces tenemos la gráfica que estábamos interpretando. Bueno, sí, ya hicimos nuestra gráfica. Entonces dice que el proceso está bajo control estadístico. Entonces la gráfica 12, pregunta 12, gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de 15 años recientes consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó que el número de víctimas de crímenes violentos, los resultados se listan a continuación. Entonces pregunta, ¿parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable? Vamos a ver. Pues sí, parece que el proceso está bajo control estadístico, que podemos ver que solo está por debajo de la línea de la media, sube poquito y se controla. Bueno, vamos a hacerla en Minitab. Entonces aquí nos vamos a gráficas de control. Y checamos aquí los datos que le vamos a meter. En su caso son 100.000. Aquí tenemos 1000. Y vamos a darle clic. No hay que
esta tabla, a ver, vamos a arrojar esta tabla. ¿Qué está pasando ahí? Violentos. Se control. Parece que un pequeño errorcillo. Entonces, vamos a ver dónde andamos en nuestro bot. Esta tabla, ¿sabe por qué me arrojó ese dato? Pero estamos comprobando con Minitab. Aquí estamos comprobando con Minitab los datos que nos arroja están un poco arriba. Entonces vamos a ver acá en Word. ¿Dónde la pasa? Bueno, ahí tenemos la gráfica y vamos a ver por qué no la manda. Por favor. No la quiere mandar. No la quiere mandar, la vamos a tener que checar directamente de Minitab. Bueno, pero para concluir esto, pues aquí tenemos que, bueno, sí. Bueno, la otra tabla no sé por qué salió mal, pero aquí ya podemos comparar el verdadero resultado si está fuera de los límites de control. Lo que es a la pregunta. Bueno, y siguiendo con el proyecto, que se trata del ajuste de scrap de máquinas en la bolsa alimenticia, máquina de bolsa alimenticia, de que produce lo que es la bolsa de la nutrición enteral. Entonces, como ya hemos revisado, que se entiende por nutrición enteral a la administración por vía digestiva de los nutrientes necesarios para conseguir un soporte nutricional adecuado, o bien por vía oral o sonda. Detalles de la máquina. Bueno, esta bolsa se fabrica con una máquina de este tipo, del tipo alimentador automático, que puede soldar los materiales del PVC con cinta transportadora directamente. Y pues unas características, pues, se alimenta los materiales automáticamente y tiene exactitud, que puede aumentar la eficiencia de la producción, y se equipa con un cilindro neumático, una de las características. Y entonces pues queremos ver qué factores intervienen en la producción de scrap. Entonces aquí algunos datos descriptivos. Fue de la semana de septiembre, de la semana 3, sí, de la semana 3, más o menos, sí. Como ya estamos en octubre, vamos a checar lo que pasó en el mes de septiembre. Y pues este es un horario, el horario del trabajo, la jornada normal, y cómo se distribuyen las cantidades de scrap de 7 a 8.
son 14 a las 7, luego no salen tantas a las 8, ¿sí? Por lo regular a la mañana sale mucho scrap porque se, se, se está preparando la máquina. Entonces esa es una justificación para estas bolsas de más. Entonces, salvo puede cambiar la producción de scrap, si la máquina se descompone, obvio, pues está aventando puras piezas malas. Entonces, pues, si no va a haber producción, bueno, simplemente scrap. Entonces, por lo regular, después del descanso, hay otro incremento en el scrap porque se tiene que otra vez uh, poner en funcionamiento a la máquina media hora después de parar, para las 11, para irse al descanso de 11:30 a 12 es cuando empiezan, cuando se tiene que ajustar la máquina, y a las horas posteriores ya vienen poquitos scrap, no mucho. Ya para salir ya baja, ya es menos porque por lo regular el estándar se saca a las 2, a las 3, a menos de que falle y ocurra este tipo de eventos, sale mucho scrap. Entonces aquí hicimos unos datos descriptivos en Excel, pero fueron de la semana 3 más o menos, septiembre. Tenemos un histograma que ya hicimos y las frecuencias que nos arrojaron datos anteriores. Entonces pues ahorita vamos a hacer algunos datos de control estadístico de procesos. Entonces pues vamos a hacer vamos a ver nuestros datos descriptivos. Ahora tenemos las cantidades de todo el mes, desde septiembre. Tenemos aquí lo que es el septiembre 2018, de lunes a viernes, se trabaja de lunes a viernes. Tenemos lo que son 4 semanas. Entonces las cantidades se fueron recopilando cada semana. Entonces la primera semana de septiembre salió lunes 61 todo el día, 61, 50, 62, 61, 37. La segunda semana ya cambiaron, 27, 43, 13. Este lunes no se trabajó, fue el que marcó el día festivo, por eso no tiene cantidad. Y, y esta semana, la tercera semana, aquí sí tiene una cantidad. Tenemos 150, bueno, tenemos muchos graphs, ya fue aumentando. Aquí es un factor es que aquí hubo un entrenamiento, capacitación de personal, y por eso se, se tiró más scrap. Fue esa semana de entrenamiento y esa semana de prueba. Eso es lo que me arrojó más el scrap. Entonces vamos a checar aquí que nos arrojan los estadísticos descriptivos. Vamos a poner, tenemos nuestra columna 2, la vamos a aceptar, ya tenemos previamente hecho. Tenemos una muestra de 20, una media de 3.1, una desviación estándar de 69. Bueno, son algunos unos datos. Entonces vamos a ver gráfica de rachas, a ver qué nos arroja la gráfica de rachas. Y pues podemos ver que va incrementando
empieza algo bajo y va subiendo. Es una distribución estable, aunque aquí ya sube, pero ya en las últimas semanas las cantidades suben por la curva de entrenamiento. Entonces vamos a hacer otra. Vamos a sacar nuestra gráfica de rangos y ya tenemos ahí los datos, pero queremos estos. ¿Está todo bien? Bueno. Y tenemos un punto por arriba del límite de control superior. Entonces no está corriendo normal. Vamos a checar nuestra otra gráfica, la gráfica de las medias. Bueno, aquí sí es una variación más estable, y vemos que no hay mucha diferencia. Baja, sube y vuelve a bajar, y el último punto se mantiene abajo. Si le hacemos una gráfica de gráfica P, entonces vamos a contar lo que es nuestra columna 2, son los datos de scrap, y al día se producen 10,000 piezas. Por 4, pues nos ponemos tamaño de subgrupos aquí por las piezas, que se llama mayor a la cantidad superior de scrap. Y no, pues aquí sí está fuera de control totalmente. Está fuera de control. Pues esta gráfica podemos, esta gráfica ya las metemos aquí a nuestro trabajo de control estadístico de procesos. Y pues esos son los datos que nos arroja aquí Minitab. Tenemos también los datos descriptivos. Estos son del mes de septiembre. Posiblemente pues haremos más pruebas. Por lo pronto es todo. Guardar.